El déficit comercial de Colombia, por Daniela Barbosa, Pablo Hoyos y Nicolás Paiva, para la materia de coyuntura y crecimiento económico. Para comenzar a hablar de la temática, hay que definir qué es la balanza comercial equilibrada. Esta permite que la producción nacional sea llevada a otros mercados y pueda competir con las exportaciones para generar recursos en moneda extranjera y cumplir con la demanda por concepto de compras en el exterior y el pago de la deuda externa. Como vemos en la gráfica, la cuenta corriente en millones de dólares desde hace 20 años ha venido fluctuando, pero siempre con la misma tendencia de estar a la baja o de estar en negativo. En pocos años, como en el 2003 y en el 2005, se observa una cuenta corriente positiva, pero con unas cifras bastante bajas en millones de dólares. En años como 2007 se observa una caída de más de 2 millones de dólares. La caída se representaba también por más de 2 millones de dólares. Luego, en 2010, la caída asciende a más de 3 millones de dólares, todo hablando en cifras negativas, para luego en 2014 tener la peor caída que se ha visto, con una cifra de menos 6 millones de dólares. Luego se ha ido recuperando, como en 2016, con una cifra de más de 5 millones de dólares en déficit. Luego en 2019, con una cifra de más de 4 millones de dólares y luego en 2020 con una cifra de menos 3 millones de dólares. En la cuenta corriente, en esta gráfica, teniendo una representación bastante alta según el PIB de Colombia, por ejemplo en el año en donde fue de más o menos menos 4,5%. Para tener en cuenta también en la balanza comercial, hay que exponer esta gráfica en donde están las exportaciones, las importaciones y la balanza comercial. Como podemos ver, las exportaciones son altas, pero no más altas que las importaciones. Entonces, en el año 2020, unas exportaciones de 28.027 y en exportaciones fueron 37.276, bastante por encima la cifra. Luego, en 2021, las exportaciones fueron de 36.674 y las importaciones fueron de 50.999. La balanza comercial en los 2 años fue deficitaria, siendo en el primer año de menos 9.249 y en el segundo año del 2021 de menos 14.324. Bueno, dentro de las importaciones por grupos, encontramos que las manufacturas se tienen un porcentaje bastante alto. En este caso, en el 2021 de 42.277 y en el 2020 de 30.179. Es una cifra bastante alta que se importa, por lo que se ve que aquí puede haber un punto de mejora para la manufactura colombiana, de manera que no se tenga que importar tantas cosas para este sector. En el sector agropecuario, alimentos y bebidas, tenemos unas importaciones para el año 2021 de 8.091 y para el año 2020 de 6.369. En el grupo de los combustibles y productos de industrias extractivas, para el 2021 tenemos 4.445 y para el 2020 2.743. Como las causas generales de este déficit en la balanza comercial de Colombia, podemos ver los precios del petróleo, el cual se desplomó los precios después del 2012, y las últimas crisis que se han ocurrido en los años como el COVID-19 y las diferentes coyunturas económicas. La devaluación progresiva de la moneda colombiana, el peso actualmente es una de las monedas más devaluadas a nivel
de comparación internacional. Colombia cuenta con una mayor cantidad de países que exportan desde que empezó su apertura comercial en comparación a los países que son clientes. Las exportaciones de Colombia también se concentran más que todo en el sector minero energético y en cuestiones de competitividad le falta sofisticación de los productos y agregarles algún valor que sea diferencial. En cuanto al comportamiento histórico de la balanza comercial de Colombia, podemos identificar que en la mayoría de los años ha sido negativa. Incluso en la crisis del 2008, en la balanza comercial del 2009 se mostró una leve recuperación, pero incluso fue negativa. Solo hay que ver en los años 2011 y 2012 para tener en cuenta en la última década que fueron los únicos años en los que este valor fue positivo. Y en el año 2020, esta cifra se comparó con la del 2016. Esto como evidencia del golpe en la pandemia. Con respecto a la diversificación de los socios comerciales de Colombia, Colombia tiene distintos acuerdos comerciales para promover las exportaciones. Entre estos se encuentra la Asociación Latinoamericana de Integración, la Comunidad Andina, el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos mexicanos y Colombia, Acuerdo de Libre Comercio Chile-Colombia, el Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y los Estados AELC, el Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Canadá, la Alianza del Pacífico, el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y El Salvador, Guatemala y Honduras, el Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos, el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia y Perú, el Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y Corea y el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Costa Rica. Estos ya tienen vigencia oficial hasta las fechas del 2016. Colombia también, además de ser competitivo, cuenta con muchas políticas para promocionar las exportaciones, aunque aún así se encuentran las exportaciones enfocadas, como lo dije anteriormente, enfocadas al sector minero energético y no se ha podido agregar un valor a los productos para diferenciarlos y ser competitivos. Entre algunas políticas podemos ver la promoción de las exportaciones, el Plan Vallejo, el certificado de reembolso tributario, algunas comercializadoras internacionales, la creación de las zonas francas y la regionalización de la oferta exportada. Dentro de algunos efectos o consecuencias generales que conlleva tener una balanza comercial negativa, encontramos la pérdida de competitividad local, ya que debido al ingreso de productos con las mismas características nacionales, pero a precios más económicos, hace que la productividad del país se disminuya. También la reducción del flujo de divisas entrante al país para cubrir la deuda externa y la demanda de los importadores. La devaluación de la moneda, inflación interna debido a una abundancia de productos o también conocida como inflación por oferta y el empobrecimiento de la población. Algunas posibles soluciones que se plantean fue añadir un valor agregado a la producción nacional para ser más competitivos a nivel internacional y no tener que importar tantos productos, ya que si se aumenta el valor agregado, pues los pueden encontrar dentro del mismo país. Transformar la producción de bienes y servicios para diversificar la oferta exportadora. También otra posible solución es programar o crear facilitadores de créditos para empresas de manera que los costos sean más bajos y el precio pueda competir en el mercado internacional. Otras posibles soluciones planteadas fueron reducir barreras tecnológicas para que las empresas puedan competir con buenas herramientas. Reducir impuestos significativamente a empresas que inician y que tienen un potencial exportador óptimo, incentivando la cultura
deban exportar las empresas, ya que en Colombia se ha visualizado que solamente se enfocan en el nicho de mercado nacional y no tienen como otras aspiraciones para crecer y pues asimismo aumentar la productividad del país. Otra estrategia sería aumentar programas de educación empresarial a pequeñas y medianas empresas de manera que logren sostenerse a largo plazo y exportar. Como ya lo mencioné, no existe la cultura exportadora dentro del país, por lo que es muy difícil que las empresas tengan el conocimiento y por ende enfoquen sus proyectos a hacer estas exportaciones. Otras soluciones que se pudieron visualizar fue desarrollar sectores vulnerables de la economía de manera que sean potencialmente exportadores. Todo esto asociado a la cultura exportadora. Satisfacer la demanda interna con alternativas nacionales promoviendo pymes y producción nacional. Facilitar los procesos de papeleo, gestión de exportación de manera que reduzca tiempo y costos, porque ya se ha visualizado que muchas empresas deciden no exportar debido al costo que tiene hacerlo y lo demorado que es este proceso. Para apoyarnos o para tener en cuenta y apoyar estas soluciones, tener en cuenta los acuerdos comerciales, ya que pues muchos de estos sí se utilizan, pero solamente para hacer importaciones. Lo que falta es como hacer énfasis en explotarlos todos, pero más enfocado a las exportaciones, de manera que el país pueda sacar un provecho. Las economías de escala para reducir costos de producción y tener precios competitivos. Cadenas de valor para exportar bienes transformados con productos nacionales y precios competitivos. Eso es todo. Muchas gracias.